Hola Cruz, estoy encantada de hablar contigo. Yo tengo miedo. No tienes ningún motivo. Bueno, ¿Cómo te sientes? Lo primero, primeriza la novela, pero ya pareces un poco experta, ¿no? Es un relato muy ambicioso. pues la verdad es que me siento bien con el relato y un poco con vértigo, una situación de vértigo, porque realmente es afrontar un camino que nunca pensaba que iba a tener la posibilidad de hacer. Y la verdad es que tengo vértigo, vértigo es la palabra. ¿A qué hora escribe una mujer como tú que hace 50.000 cosas al día? Porque danos alguna clave. Pues mira, cuando una tiene un vicio, busca los ratos para el vicio y procura esconderse de los demás para hacerlo. Entonces a mí me encantaría poder contar que soy disciplinada y que me levanto a las 6 y termino a las 10 de escribir, me encantaría poder contar eso, pero mi vida no me lo permite. Entonces este libro se ha escrito en ratitos de tiempo libre que me he inventado. Lo que pasa es que tengo la suerte de que tengo la capacidad de sumergirme en la historia sin preparación, sin nada. Soy una contadora de historias por deformación profesional porque es lo que somos los abogados. Pero me encantaría poderte hablar de una disciplina o de un tiempo, pero no tengo tiempo para mí en mi vida diaria. Entonces tengo que buscarlo a ratitos y robándolo para quedarme sola con mi ordenador. Es un libro que también vertebra la historia de España de los últimos 100 años a través de la historia de 3 mujeres, ¿no? Tenemos a la protagonista, tenemos a la madre y tenemos a la abuela, ¿no? Y también quería preguntarte qué tienes tú de tu madre, qué tienes de tu abuela y qué es lo que no tienes de ellas, porque a lo mejor el feminismo sí que ha hecho más cosas por ti, ¿no? Por esta generación. Sí, yo creo que yo soy producto de esta generación. O sea, yo de mi madre me gustaría tener muchas más cosas. Mi madre es un ser de luz bondadoso, con una generosidad implacable y un amor hacia los demás que la verdad es que me da muchísima envidia, ¿no? Luego mi madre es todo lo que es dedicación, ella lo hace mucho mejor que yo. De mi abuela, de mis abuelas, de mis 2 abuelas, perdí a mi abuela materna cuando yo era muy pequeña, pero tengo unos recuerdos de ella extraordinarios. O sea, el día que ella murió probablemente haya sido los peores días de mi vida y tenía 8 años. Y mi otra abuela era menos cariñosa, pero cada vez la entiendo más. Cada vez cuando vas cumpliendo años comprendes más bueno, pues eso, una mujer que no le gustaban los niños y tuvo 4. 4 con 11 embarazos. Pasaban Entonces muchas, no le gustaban tanto los niños. No, y ella además se le notaba, no le gustaban los hijos y yo creo que los nietos le gustábamos moderadamente. Moderadamente, pero ella fue abnegada como todas las de su generación. Ella nació en 1900 y fue una mujer abnegada. Y me acuerdo poco de ella, pero yo que soy de orígenes andaluces, era un poco, yo recuerdo lo que me impresionó la primera vez que vi la casa de Bernarda Alba, porque eso era un poco la infancia de mi padre. Mi padre luego se fue a estudiar fuera, pero mis abuelos tenían una finca en la que trabajaba mucha gente y era un poco la casa de Bernarda Alba, mi abuela y todas las demás mujeres rodeándola. Y bueno, pues es una personalidad, la verdad, bastante, eso, quizá de las mujeres que no hemos llegado a conocer, ¿no? Y cada vez lo entiendo más. ¿Qué decisiones has podido tomar tú que no pudieran tomar ellas? Pues mira, la primera divorciarme, ¿no? La primera divorciarme, que yo creo que es lo que yo creo que nos ha dado la opción de cuando nos equivocamos cambiar nuestras vidas. Eso es una decisión que muchas mujeres tomaron una decisión que se toma muy joven y se quedaron ancladas a una relación en la que no eran felices. Yo me divorcié con 29 años y tuve la fortuna de poder tener muchas más oportunidades en la vida. O sea, yo creo que eso, bueno, aparte de trabajar en lo que quiero y de ser mucho más libre que ellas, pero yo creo que el no tener que vivir anclada a una pareja permanente por una decisión errónea de la juventud es algo que nosotras no valoramos lo suficiente, porque hay que ponerse en la piel de esas mujeres que se equivocaban con 18 y se morían al lado de su equivocación.
Qué duro eso. Hombre. Me ha parecido aterrador de repente. Hombre, claro, es que eso es el pasado que no está tan lejos y que tenemos que saber mirar porque tenemos que agradecer todo lo que nos ha venido dado. Y yo creo que eso es un poco lo que yo hago en Cazar Leones en Escocia, un homenaje a todo lo que nos ha precedido, porque a mí no me gustan nada quienes dicen a mí, yo no hubiera hecho eso en la vida, habría que verse en las circunstancias, en el papel, y lo de yo soy yo y mis circunstancias era así en el caso de los hombres y era una losa en el caso de las mujeres, ¿no? Una cosa que me interesa mucho también del libro es cómo reconoce desde el principio, desacraliza a la figura de la madre en el sentido de que no era una madre vocacional, ¿no? Sino que decía para mi madre ser madre no era una vocación sino una responsabilidad, ¿no? Y también hablaba de la pérdida de libertad que da tener hijos, ¿no? La renuncia que supone, ¿no? Respecto a la propia vida, porque va a ser alguien de quien nunca te vas a desligar, ¿no? Y además es un tema del que se habla cada vez más, ¿no? Desde las llamadas ahora malas madres, que no son tal, ¿no? Simplemente son madres críticas con su propia maternidad. Y quería preguntarte por eso, ¿cómo ha sido tu experiencia como madre? ¿Cómo te ha cambiado como mujer? ¿Y qué revisión podemos hacer de la maternidad convencional? Yo tengo un vínculo con mi hijo extraordinario. O sea, tengo un vínculo que yo creo que va más allá de lo que yo pueda expresar con palabras. Tengo un vínculo fabuloso, pero en mi caso la maternidad fue una maternidad en solitario y no por elección. Y eso para mí siempre ha sido la responsabilidad más grande de la vida. Y creo, y de hecho creo que se nos explica demasiado poco cómo es ese sentimiento que tú tienes interiormente, que no se puede compartir con nadie si eres madre sola, como era mi caso, de responsabilidad. O sea, yo creo que la palabra es responsabilidad, porque tú a tu hijo le quieres, vamos, en circunstancias normales. Luego sabemos que hay gente que no quiere ni a sus padres, ni a sus hijos, ni a nadie, ¿no? Pero en circunstancias normales tú generas una relación con tu hijo que es una relación que va más allá de cualquier cosa. Y para mí la palabra es responsabilidad, porque cuando está bien, para que siga estando bien. Y cuando está mal, necesitas de cualquier forma intentar poner todo de tu parte porque tu mayor deseo es que esté bien. Entonces eso solamente tiene un nombre, que es responsabilidad. Yo en mi caso he tenido mucha suerte porque soy la madre de un hombre noble y de un hombre bueno. Eso es muy interesante. ¿Cómo se educa a un hombre bueno? Yo creo, es que yo no creo que les vengan los hijos con manual de instrucciones, sino todo el mundo lo haría bien. Yo todavía algunas veces le digo, hijo, siento mucho en lo que me haya equivocado, porque realmente la maternidad es una historia, una asignatura dificilísima, complicada. Yo creo que para hombres y para mujeres la maternidad y la paternidad son una asignatura muy complicada si quieres hacerla bien. Si tú crees que tu hijo solo no te necesita, pero yo tengo una experiencia muy satisfactoria, pero para mí ha sido muy complicado saber hacerlo bien. Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero me ha tocado hacerlo sola. Y creo que la maternidad solamente se debe afrontar sola cuando es por elección. Y para mí ha sido muy complicado. De hecho, yo siempre supe, y llevo divorciada desde los 30, que no quería volver a ser madre. Una psicóloga conocida mía decía que es mejor un mal padre que un no padre. ¿Qué crees tú? No lo sé porque no he tenido la posibilidad de elegir. Pero un no padre es una faena para un hijo y una faena para la mujer que decidió ser madre con él. Y un mal padre, ni he tenido un mal padre, y realmente mi hijo tuvo muy poca vinculación con su padre, porque así lo decidió su padre. Entonces, no lo sé. O sea, desde mi propia experiencia no sé hablarte de la diferencia. Yo alabo y elogio a los buenos padres, porque es algo que quienes tienen la suerte de tener la maternidad como un buen padre, de ejercerla como un buen padre, tienen una fortuna y un privilegio que tienen que saber valorar. De hecho, yo
siempre digo en tono de broma a mis amigas, el hombre más importante es con el que elegís reproduciros, porque es un hombre con el que se crea un vínculo que si tiene suerte no se separa nunca. Hay que elegir, ¿no? a un gran exmarido, ¿no? Hay que elegir, dicen algunas, hombre, algunas sabias. Yo creo que sobre todo un gran padre para tus hijos, o para tu hijo, o si quieres ser madre, porque realmente tener un vacío, una soledad no escogida, no es lo deseable. Pero sí, yo creo que un primer marido nos enseña muchas cosas. Es un libro también donde la historia se vertebra a través de la herencia, ¿no? De una herencia, por cierto, millonaria o multimillonaria. Claro, es todo más cómodo Querida, y es gratis. Es como gratis. mola, ¿no? Hombre, claro. Heredar tantas cositas. Hombre, tantas tiene que ser tremendo, ¿no? Tiene que ser, o sea, yo no lo conozco, pero debe ser la preocupación, la despreocupación de la vida cotidiana. Me recordaba un poco a Woody Allen porque él decía que siempre quería hacer películas donde sus protagonistas vivieran en áticos luminosos y tuvieran siempre un teléfono muy cerca, no tuvieran ni que levantarse, ¿no? O sea, hacerles la vida cómoda porque la vida ya es bastante difícil, bastante agria y así podían centrarse en sus sentimientos, ¿no? En su vida emocional. Claro, eso para mí la trama es un pretexto para hablar de las emociones, de los sentimientos y de las cosas importantes que al final yo creo que tenemos las mismas quienes tienen una vida tan fácil y quienes tenemos que trabajar a diario. Pero es verdad... O sea, ¿es mentira eso de que los ricos sufren menos? Yo creo que es mentira. Hombre, vamos a ver, sufren menos para cubrir sus necesidades, pero yo he conocido mucha gente muy rica, muy desgraciada. Y además creo que la dinámica de la ambición, cuando se transforma en avaricia, se convierte en una cadena perpetua que te llevas a la tumba. Porque la ambición es maravillosa, aunque tenga mala fama, pero la avaricia es una cárcel, porque nunca vas a tener lo que deseas, siempre vas a querer más. Y eso, lo de no estar satisfecho con uno y con lo que tiene, aunque seas un potentado, eso es un drama, de verdad. Créeme que he conocido algunos dramas así de cerca y es una fuente de sufrimiento brutal. Por eso, porque he conocido a pobres muy felices y a ricos muy, muy infelices, he pretendido que los problemas que tienen mis personajes nunca vengan de su cuenta bancaria, porque evidentemente si tú tienes, o de un problema de salud grave, si tú tienes un familiar enfermo o tú tienes una enfermedad o no tienes para pagar los gastos básicos o para ir a hacer la compra para dar de comer a tu familia, pues de verdad el amor, la lealtad y las reflexiones sobre lo humano pasan a un segundo plano porque te conviertes en un superviviente, sí, que eso es lo que nos caracteriza a todos los seres humanos. El instinto de supervivencia es nuestro rasgo más animal, ¿no? ¿Para qué sirve el dinero? Para no tener que pensar en él. Para eso sirve el dinero. El dinero sirve para no tener que pensar en él. Sí, eso es la función del dinero. Hay algo interesante en la protagonista, que es que va recogiendo todo el rato enseñanzas, que son tuyas sin duda, acerca de la felicidad, y me gusta mucho que sepa hacer de las cosas algo especial, no sé cómo decirte, que crean el ritual, que crean el símbolo, ¿no? Que sepa igual pedir una pizza y un vino maravilloso que ordenar un armario y desechar los recuerdos que no interesan y los que sí, o que se reivindique el bailar en una habitación de hotel, ¿no? ¿Qué sabes tú de la felicidad y qué nos recomiendas? Yo creo que sé mucho de la felicidad porque para conocer el cielo tienes que conocer el infierno. Y desde muy joven me propuse ser feliz. O sea, hay gente que quiere ser rica, hay gente que quiere ser famosa, yo quiero ser feliz. Y ese es mi objetivo diario. Entonces yo si en algún momento no estoy feliz, lo digo. Es que yo sé ser feliz y no estoy feliz. Y yo creo que la felicidad depende muchísimo de crear un espacio que no tiene que ser opulento, sino tu espacio en el que estés, te sientas bien y protegido, tener un hogar, un sitio donde estar, de rodearte de personas con las que te sientas tú mismo y con las que puedas descansar y de hacer un trabajo que te gusta. Y luego de no dedicar, o sea, de no pretender ser algo que no eres. Yo creo que es muy importante, yo creo que en Cazar Leones en Escocia se ha notado que mi mundo es un mundo muy interior. Aunque
por mi vida tenga que vivir un mundo también muy exterior, Sí. yo soy feliz escribiendo, por ejemplo. Eso es. De Y hecho, con hay mi un gente. rechazo por parte de la autora, que eres tú, y por parte de las protagonistas, hacia esa falsedad de los altos círculos, ¿no? del que llamas ahí el club, ¿no? Las élites, su impostura, sus falsas amistades, su obsesión por la pose, ¿no? Y te quería preguntar por eso, ¿cuál ha sido tu experiencia en esas fiestas falsas? Pero es que yo creo que la pose no está solamente en las altas esferas. Es decir, también hay una pose underground. Sin Quiero duda, decir, pero esta es la que nos ocupa ahora mismo. claro, no, sí, No te bueno, que escapas, quiero ¿eh? decir que esto no. Vamos a ver, a mí no me gustan las cosas de mentira. No me gustan las cosas de mentira. Yo soy muy real y muy humana y procuro que toda mi vida sea así. Evidentemente, cuando estás tan expuesta como estoy yo, que además vengo de un mundo del anonimato, a pasar de la noche a la mañana a un mundo de exposición y a volverte el talón de Aquiles de un hombre que se considera invencible, evidentemente tienes que generar un escudo protector. Y el escudo protector es la distancia. Y yo tengo un escudo protector, porque si no estaría muerta o en la cama. ¿En qué consiste ese escudo? ¿Cómo te proteges de Hombre, los malos? Pues mira, yo me protejo de los malos. He tardado mucho en aprender. Si volviera para atrás, ¿Has sido inocente? no, es que yo tengo un problema, que es que no entiendo la maldad. Entonces, ha habido cosas que no entendía y este mundo en el que yo vivo ahora es un mundo muy complicado, porque puede ser que se vea solamente una foto con un vestido bonito o una sonrisa, pero es un mundo muy difícil. Y yo, si pudiera hacer algo para cambiar el pasado, habría cortado mi tiempo de aprendizaje. Dicen que eso es el tiempo de, o sea, que eso es un rasgo de liderazgo, y yo creo que yo lo he hecho fatal, porque he tardado mucho en aprender. O sea, yo sufrí mucho al principio con la exposición, muchísimo, lo pasé francamente mal porque yo soy esto que te está hablando, y tardé, o sea, yo lloré muchísimo, pero nadie me vio llorar. Y yo estuve muy indignada, pero nadie lo sabía. Y cuando aprendí, ahora ya me da igual. Por eso podemos estar hablando tú y yo hoy así, porque ya me da igual. Pero el aprendizaje ha sido largo y difícil. Ha sido un camino muy difícil. Te has hecho fuerte a base de Hombre, yo ya era fuerte, ya venía fuerte, ya venía fuerte. Venías fuerte de casa. Ya venía fuerte de casa. Pero se hace una fuerte a base de esquivar puñaladas. Pero es una pena, ¿no? es una pena. Es una pena tener que vivir un aprendizaje así. Porque es verdad que, hombre, no se aprende, a nadie le gusta que construyan un personaje falso sobre tu persona o que digan barbaridades y tú saber que el silencio es la mejor opción. Eso no le gusta a nadie. Y sobre todo cuando eso de repente te conviertes en la parte vulnerable de un hombre al que han intentado hacer daño de todas formas y no lo han conseguido. Pero yo hubiera cortado mis tiempos, o sea, yo creo que lloré demasiado tiempo. Ahora ya me preocupa muchísimo más de cara a mi novela, me preocupan mucho más las ventas que la crítica. He aprendido, es muy triste, pero he aprendido a que, bueno, a que... ¿Has tenido, respecto a esto que comentamos, algo de pudor, precisamente por eso que dices, ¿no? de haberte convertido en el talón de Aquiles de un hombre al que se le quiere herir, ¿no? Precisamente porque es poderoso, ¿no? Porque es influyente? ¿Algo de autocensura? De decir, no quiero que se me vean estas costuras en la novela, no sea que ya empiecen otra vez a hablar. No, he hecho lo que me ha apetecido. O hagan lecturas tramposas. Que lean lo que ¿no? quieran. Cada uno que lea lo que quiera, eso es lo bueno de un libro, la imaginación que le pone cada uno a la percepción, ¿no? Y yo ya, pues es que lo bueno que tiene es que cuando llego a un sitio dicen, anda, pues sí es encantadora, claro. Porque el haber mantenido el silencio, que yo creo que ha sido lo mejor que he hecho, porque al final el tiempo te pone en tu sitio, pero es muy duro, ¿no? Porque de hecho se crean bulos que tú no contestas y esos bulos permanecen y hay falsas imágenes, pero en este libro, no es un libro autobiográfico, pero sí es un libro sobre lo muchísimo que he aprendido de la vida. ¿Tú crees en las venganzas poéticas? En este caso, venganzas literarias. Es que yo no soy rencorosa. Entonces, como no conozco el rencor, que es una de mis fortunas en la vida,
nunca jamás he intentado una venganza. Yo cuando algo no me gusta me aparto, pero tampoco tengo nadie de quien vengarme. O sea, yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices, pero ninguna herida abierta. Wow. Una cosa interesante que decías en los agradecimientos al final del libro, que tomé nota porque dije, ajá, decías algo así como, también se lo digo a las que han intentado ser mis enemigas y al final no lo han conseguido, pero me han enseñado a saber lo que no quiero en la vida, ¿no? O de quién tengo que alejarme, ¿no? ¿Quiénes han sido estas enemigas? Uy, pues mira, ha habido bastantes candidatas, porque realmente las mujeres, cuando sumamos, yo siempre digo que las mujeres cuando sumamos multiplicamos. Pero también tardé tiempo en aprender que cuando alguien quiere competir contigo le tienes que dejar ganar la primera batalla y alejarte. Porque es que no debemos perder nuestras energías en eso. Y hay muchas personas que tienen la necesidad de competir, hombres y mujeres. Y yo no compito con nadie que no sea conmigo misma. O sea, yo no me gusta la competencia, me aburre, me da mucha pereza. Y me imagino que a lo largo de mi vida han pasado muchas personas que han querido competir conmigo, de las que me he alejado. He dejado ganar muchas batallas, muchas, y no me arrepiento. Por elegancia, ¿no? Que también es un concepto que se repite mucho en el libro. Pero es que yo creo que la elegancia... Quizás la elegancia también es eso, ¿no? Pero la elegancia, o sea, yo creo que todas las virtudes que se toman como algo realmente generoso, la generosidad, la elegancia, el tiempo, el dar tiempo, el preguntar cómo estás, todo eso es puramente egoísta, porque esas cosas hacen feliz. O sea, no hay nada más feliz que ser generoso. Y no hay nada que te haga más feliz que apartarte de los problemas. Sobre todo de los problemas que puedes evitar, porque bueno, hay verdaderos problemas que tienes que afrontar y superarlos, retos que a todos nos encanta superar, pero es que hay tantas cosas que tienen que ver con las bajas pasiones que no nos las estamos inventando, porque a todos los que nos gusta la filosofía sabemos que los problemas reales sobre las bajas pasiones son los mismos de los que hablaban los griegos en el Ágora, los mismos. Y lo más inteligente, bajo mi punto de vista, es no entrar en batallas que no te merece la pena, elegir tus batallas en la vida. Y las propias batallas no son, o sea, las batallas que hay que elegir son las de luchar por ti mismo, no las de luchar contra los demás. Hay algo que también que me parece curioso que cuentas en el libro, es que la madre de la protagonista le recomienda todo el rato que sea generosa, también económicamente, que se rodee de trabajadores que la aprecien personalmente y que además estén muy bien pagados. ¿Así se combaten las envidias también? ¿Cómo se hace? Con dinero no, pero yo creo que es muy importante generar un equipo que esté contento. O sea, yo, ahora que me estreno como editora, siempre procuro y les digo a los chicos del equipo que para mí es muy importante que estén felices trabajando, porque creo que el trabajo es un sitio donde pasamos muchísima parte de nuestro tiempo y que alguien que esté contento con su trabajo siempre va a rendir muchísimo más. Entonces creo que desafortunadamente en el mundo real los sueldos se sujetan a las cuentas de una empresa. En el mundo onírico que te permite escribir, das lo que te gustaría dar, que es todo, ¿no? Para la gente que está contigo. También hay un tema que sobrevuela la novela y es la hipocresía, quizás a la que a veces han empujado a estas mujeres, ¿no? Este vivir hacia un escaparate, el qué dirán, que no sé si tú crees que es algo viejo, nuevo o eterno, si somos ahora más libres que antes, quizás menos, por el tema de las redes sociales, por ejemplo, donde el escaparate ya es mundial, y por qué nos hemos empeñado tanto en demostrar a los demás que somos felices, incluso a costa de nuestra propia felicidad real, ¿no? Bueno, pues eso es un tema de verdad muy complejo, ¿no? Yo creo que ahora somos más libres porque hasta podemos permitirnos que nos insulten. O sea, hasta el mero hecho de recibir un insulto es una libertad que antes no tenían, porque antes si te insultaban, o sea, estabas perdida. O sea, imagínate que lo que supone ahora la crueldad de las redes, que a mí es algo que me preocupa muchísimo, sobre todo por las chicas jóvenes, porque ves influencers que acaban suicidándose. A mí me preocupa muchísimo las repercusiones que esto va a tener en una generación que crece al amparo de un like. Eso es muy preocupante. Pero
Pero igual que te digo eso, te digo que también tenemos libertad para crear otros mundos, para escaparnos. Y antes la vida les venía escrita, el destino venía escrito. Y ahora somos más libres de darle un volantazo al destino, creo. Aún así, a mí me preocupa muchísimo los esclavos que somos y lo fácil que es mancharte tu vestido blanco de los domingos con 4 mentiras o con 4 verdades que no tienen por qué saberse y que es airear tu intimidad, ¿no? Te iba a preguntar por qué España es un país donde, bueno, serán todos, ¿no? Lo que pasa es que este es el que conocemos y el que nos duele y también amamos, donde la gente prefiere ser infiel a, por ejemplo, buscar otros modelos de relación, tanto a dejarlo como a, por ejemplo, a abrir las relaciones, ¿no? Pienso en las polémicas que hay siempre con Nuria Roca y su marido, ¿no? Que parece que tenemos que llevar las manos a la cabeza. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con los modelos de amor? ¿Y qué pasa con el deseo sexual que se tiene también hacia otras personas? Hombre, hay que entender de dónde venimos. Hay que entender que venimos de una sociedad en la que hablar de amor o hablar de sexo era un pecado. Y yo creo que ahora sí tenemos esa libertad, pero durante mucho tiempo el aguantar por los hijos era un mantra que se repetían muchas personas y que además eso, la ley del divorcio es del 81, o sea que es que tú eres muy joven, pero había muchas madres de la generación de tu madre, de tu abuela, que no han podido decidir porque vivían de cara al que dirán. Vamos, yo de hecho, que voy a cumplir 50 años, todavía he sentido muchas veces, y además yo soy una chica de pueblo o de pueblos, con lo cual conozco perfectamente lo que yo identifico con Biddelmark, ¿no? Que es el estar un poco, también cubrir las apariencias de ser lo que los demás esperan que seas. ¿Y por qué los demás siempre esperan que seamos lo mismo? Porque tienen miedo, porque la diferencia da miedo, la distinción da miedo y porque siempre es mucho más fácil juzgar a los demás que juzgarse a uno mismo. Y si juzgas tu propia realidad conforme a tus deseos, yo creo que todo el mundo tiene... El otro día leí una entrevista, creo que era a Carmen Posadas, que decía, que era en el español, que todo el mundo tiene un lado oscuro. Y es verdad que toda nuestra vida juzgada desde desde algún prisma tiene una parte criticable. No hay nadie perfecto. La mía muchas. Yo soy muy imperfecta, pero bueno, de hecho hubo una Hablemos época... de taras y vicios. Vicioso, el intento permanente por ser feliz. De hecho me costó muy caro mi intento de la defensa de mi felicidad. Creo que yo puedo decir que lo pagué caro, ¿no? O sea, fue muy difícil, pero me alegro mucho, compensa. O sea, cuando uno tiene claro que el amor ha llegado a tu vida, si descarrila, que descarrile. Bueno, luego quiero que hablemos con más detalle de amor y de sexo. Estoy dejando el sexo para el final, vale, en fin, para mantener a la gente en vilo. Pero mientras quería seguir hablando de mujeres, porque al final son los grandes pilares de la obra, y también de cómo desmontas en el relato varios mitos machistas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres se apuñalan entre sí, es un mito que desmontas durante todo el libro, y otro que es muy interesante, que es el de la suegra y la nuera, que presuntamente, ¿no?, se odian. Eso ha dicho el imaginario popular misógino, porque están compitiendo por el amor del hijo. Pero aquí, sin embargo, hay una relación muy especial entre una suegra y una nuera. Porque yo creo que las mujeres buscamos amigas, las mujeres buscamos confidentes, amigos también, ¿eh? O sea, yo soy una firme defensora de la amistad entre hombres y mujeres y tengo amigos con una relación estrictamente amistosa y generosa y despojada de cualquier tipo de pasión sexual, me refiero. Pero yo creo que las mujeres buscamos amigas y la comunión entre dos generaciones es algo maravilloso, porque existe una forma de trasladar un legado, de trasladar un relevo generacional que de verdad cuando te vas haciendo mayor lo vas descubriendo y vas viendo cómo quieres que a las jóvenes les vaya bien, y eso yo con la madurez lo estoy descubriendo, pero a la vez
cuando era joven recibí mucho de muchas mujeres. Y ese relevo generacional y esa comunión entre almas femeninas es algo que enriquece muchísimo la vida, que le enriquece muchísimo. Y en este caso, tampoco quiero destripar el libro, pero en este caso tenían un motivo común, que era la defensa de su estructura vital, la del marido, que tenía que vivir una ficción, y la de ellas dos, que tenían que adaptarse a su realidad para poder ser felices. Entonces se crea una especie de comunión, una relación súper potente que yo espero que todas las mujeres conozcan alguna vez en su vida, con su suegra, con su amiga, con su prima o con la vecina de enfrente. Es decir, una comunión de hacerse crecer, de multiplicarse entre ellas, y eso es, para mi gusto, algo que, en lo que pongo el acento porque para mí es muy importante. Para mí, han sido muy importantes y son muy importantes las mujeres que me hacen crecer, y para mí es muy importante ver crecer a las jóvenes a mi alrededor. Soy una captadora de jóvenes nata, o sea, cuando veo el talento me encanta y procuro potenciarlo. Igual que en la parte de las relaciones sociales que describes en el libro, de las fiestas, los eventos y el cómo ser, me recuerda muchos guiños a Oscar Wilde, porque hay una inteligencia muy aguda a la hora de interpretar esos códigos. Igual que hay un guiño a Oscar Wilde para mí, también hay un guiño a Almudena Grandes cuando hablas de mujeres prácticamente malditas porque hacen lo que no es debido, y cómo se protegen entre ellas y cómo al final mantienen, hacen lo que quieren en realidad. En realidad hacen lo que quieren de forma subterránea, ¿no? Y eso también es interesante, o sea, el poder que hay detrás. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. El poder subterráneo, mira, yo me estoy acordando de una serie, de una escena de una película que fue serie en un principio, que marcó mi generación, que fue Sexo en Nueva York, que a mí fue una escena que me sorprendió mucho, cuando ellas viajan a Abu Dhabi y debajo del burka todas llevan Dolce & Gabbana. Yo no quiero llevar burka. O sea, quiero decir... Pero si quieres llevar Dolce & Gabbana. Pero bueno, pues no me importa. O sea, si nos escuchan y quieren, pues estamos encantadas, ¿no? La próxima la hacemos con una producción. Pero sí que quiero poder exhibir lo que soy. Porque es muy triste tener que esconder lo que eres. Y realmente eso es algo que han sufrido muchas generaciones de mujeres y que me preocupa muchísimo que sufráis las venideras. Me preocupa muchísimo, muchísimo, porque la libertad también se aprende, y en el camino en el que vas aprendiendo a ser libre se va perdiendo la juventud, te vas volviendo madura. Y entonces es una renuncia muy grande, ¿eh? Lo que yo digo es que tenéis que acortar los tiempos, todas las jóvenes tenéis que acortar los tiempos del aprendizaje y tenéis que ser más listas, porque cuando hablamos ya como madres o casi como un discurso de abuela, lo decimos porque probablemente las más jóvenes tengáis que pagar en vuestras propias carnes vuestros errores, pero desde fuera se ve como que no es tan importante. Mira, yo tengo una amiga muy conocida, que no voy a dar su nombre por si acaso a ella no le gusta, que cuando yo salté al escenario público me dijo 2 consejos: no se llama fotocall, se llama paredón, y no eres tan importante como te crees. Esto último es interesante para todos. No, eso es maravilloso, en la porque era realmente, ego, ¿no? En la era del ego. En la era del ego, cuando están hablando de ti, te parece que todo el mundo está hablando de ti. Cuando vosotros dais un mal titular o una noticia pasa a portada porque la habéis escrito y de repente todo el mundo dice que, madre mía, sensación de conspiración, ¿no? De todo el de mundo que contra todo mí. el mundo me mira, tal. No, luego cuando pasan los años y lo cuentas, nadie se acuerda de ese titular malo. Nadie se acuerda de esa época en la que fuiste. De repente todo vuelve a su sitio, las aguas vuelven a su cauce y perdemos mucho tiempo en sufrir por lo accesorio. Hay que procurar ir aprendiendo, pero claro, yo comprendo que eso lo digo el año que voy a cumplir 50 y después de haber llorado mucho. ¿Y es verdad que era un paredón, el fotocall? Depende de tu actitud. O sea, al principio, y si tú no aprendes, sí es un paredón.
si es un paredón, porque de hecho ves modelos espectaculares, chicas guapísimas, actrices jóvenes y comentarios al lado de tiene unas piernas que parecen 2 tubos de escape, ¿no? O sea, ves como la gente hace comentarios crueles contra gente bueno, pues que no se los merece. Pero cuando pasa el tiempo entiendes que esto es un juego. Un juego. Un juego, pero un juego peligroso. Claro, un juego peligroso. Estilo ruleta rusa, ¿eh? Estamos hablando. Juego peligroso. Bueno, la ruleta rusa también es un juego. Y los demás van a jugar siempre a que pierdas. ¿Qué ha sido lo que más daño te ha hecho? ¿A mí? A mí, ¿qué es lo que más? La mentira. Es que yo no aguanto ni la mentira ni la traición. Entonces la mentira me ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Yo recuerdo una anécdota, mis amigos la conocen todos, que un día yo lloraba por un titular que decía 2 paramilitares encapuchados roban el despacho de Cruz Sánchez de Lara para llevarse unos papeles de Pedro J. Y yo lloré, claro, porque estaba tocando mi parte profesional y no era verdad. Y claro, todos mis clientes me llamaban. Entonces yo lloraba y le decía a Pedro, es que mira, es mentira. Y me decía, uy, pues el periodista que lo ha escrito es muy bueno. Y yo decía, venga, hombre, no me fastidies, es muy verosímil, ¿no? Es mentira. Y me decía, pero el periodista es bueno. Y es verdad que ese afrontar las mentiras o las críticas a la gente a la que quieres, a tu familia, tal, eso ha sido muy doloroso, pero te lo cuento ya con toda la paz y toda la tranquilidad que he aprendido. A posteriori, claro. A posteriori, claro. Lo que pasa es que yo creo que nadie me imagina a mí llorando en esos momentos. Todo el mundo me imagina, pero yo lo pasé mal. Te imaginamos como la protagonista del libro, es decir, en unos lugares espectaculares, en unos hoteles divinos. Pero eso depende también de tu cabeza, ¿no? Porque yo creo que yo soy de una generación que solamente tenía 2 canales en televisión. Y yo creo que si tu actitud es la de entornar los ojos y ver la vida como una película en blanco y negro, no hay cama que no pueda tener dosel. Qué hermoso. Porque lo importante es cómo tú lo veas. Pero también es interesante eso había un poema de Carmelo Ceribarren que decía ni una sola pista a los enemigos, ¿no? Decía algo así como píntate los labios, ponte el mejor tacón, Sí. Sonríe y ni una sola pista a los enemigos. Por eso está bien que no conozcan tampoco del todo. Mira, yo he llevado muchísimos divorcios en mi vida profesional y yo siempre, cuando las mujeres sufrían, les decía, en el bolso, junto al paquete de Kleenex, una barra de labios. Pensaba que ibas a decir una pistola. No, que va, si es que no merece la pena. No merece la pena meterte en batallas que no son las tuyas. Una pistola sin cargar. Yo creo que es que la agresividad no es buena. No, una barra de labios, perdona. Una barra de labios siempre da mejor resultado. O cuando alguien te dice, yo quiero contratar un detective privado para darme cuenta de la realidad. Digo, gástate el dinero en irte a Italia a pasarte un fin de semana tú sola, que vas a venir con el ego por las nubes. No vas a gastarte el dinero en una foto de una realidad cruda. O sea, yo creo que también depende mucho de la actitud. La actitud es todo ante la vida. Y yo creo que de eso habla Cazar Leones en Escocia, de que todo depende, todo tiene un puntito de cómo nosotros queremos ver la vida. Si queremos ser desgraciadas, le dice Cata a su hija, si te empeñas en ser desgraciada vas a acabar consiguiendo. Lo acabarás consiguiendo, sin duda. También me interesa el tema del poder. Una de las protagonistas Yo no entiendo muy bien el poder, ¿eh? O sea, tienes un problema... ¿Que no lo entiendes? Yo no sé qué es el poder. Pues ahora teorizamos, si quieres, sobre eso. Porque, ¿Qué es el poder? En el caso de la protagonista que te decía, que tampoco revelaré para que la gente lo pueda leer, sale de forma clandestina con un ministro franquista e influye mucho en sus decisiones. En este caso era un poder político llamativo. ¿Y tú crees que eso es el poder? Bueno, es influencia, ¿no? ¿Y la influencia es el poder? ¿Qué es el poder para ti? No lo sé. No lo tengo muy claro. ¿O de qué forma? ¿Sabes lo que me pasa con el poder? Que yo oigo hablar del poder como una aspiración o una medalla que se cuelgan muchos. Y yo todavía no he entendido qué es el poder. Supongo que es influir en la vida de la gente. Y si eso es el poder, ¿qué quieres saber sobre el poder? ¿De qué forma te sientes tú poderosa? Yo no me siento nada poderosa. Yo soy muy humilde y creo que cero soberbia. Y yo no me siento poderosa. O sea, yo espero que si mis palabras tienen influencia o influyen en la vida de algunas personas, sonrío porque me estaba acordando
de mi profesor de literatura, que en primero de BUP nos decía, no se influencia, se influye, que es un galicismo. Y es verdad que lo de los maestros es muy importante. Pero yo espero que si influyo en alguien sea una buena influencia. Pero yo de verdad tengo muy desmitificado eso de los teléfonos rojos y un poco las películas que se crean que estás... ¿Será que vivo en una casa en la que dicen que hay poder y yo no lo percibo como tal? No. No. Eso sí que no me lo creo. Te lo prometo. O sea, yo te doy mi palabra de que yo probablemente por eso esté tan enamorada, porque yo no percibo, no tengo la percepción del poder de una forma vulgar, ¿no? Vulgar de vulgo. Pero claro, me refería también, cuando hablamos de influencia, hay muchos caminos por los que tú eres influyente. Uno es... Pero no es el poder. Pero uno, por ejemplo... Vamos, bajo mi concepto, que yo sé que esto nadie va a estar de acuerdo y comprendo que es una excentricidad mía en mi forma de tratar con el poder, ¿no? Porque al final... No, pero también en tu propia trayectoria, o sea, tanto como abogada, tanto como activista por los derechos humanos y tanto Esa es como... la clave. Y tanto como integrante fundamental de un periódico, con lo que se supone, ¿no?, a nivel de creación de opinión y de movimientos de ideas, pues por ejemplo aquí te acabo de contar 3 caminos en los que eres poderosa o en los que influyes, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser una losa tremenda vivir con la sensación de que eres poderoso. Creo que tiene que ser una losa horrible. O sea, que Pedro J no es poderoso. Para mí es mi marido y el hombre al que quiero. Entonces, para mí no es un hombre poderoso. O sea, yo creo que soy la persona más crítica con Pedro J, creo que soy la persona más crítica con él y creo que él está en parte enamorado de mí porque dices que nunca te impresiona conocer a nadie. Es que para mí, quizá por el activismo, todo el mundo es igual, todas las personas son igual. Y otro de los aprendizajes que ha sido irme despojando de mis prejuicios me hace que no sentir... O sea, no me impacta el poder, no me deslumbra el poder, si es que existe, porque es que yo no comprendo el verdadero significado de la palabra poder. Y creo que esa es una de las claves, porque si tú tratas a alguien, y esto, yo no soy de consejos, pero yo creo que es algo que a mí me ha servido en la vida, ¿no? Si tú tratas a alguien como alguien poderoso, esa persona que está harta de que le traten como alguien poderoso, sigue en su esfera. Si tú tratas a alguien como alguien normal, de quien te interesa su esencia, se desarma. Y yo creo que la clave está en entender que todos somos iguales y que solamente estás en un sitio o en otro. Y a lo mejor es una visión ingenua. Antes me has dicho, ¿has sido ingenua? Yo soy muy ingenua. Pero, no ingenua, inocente. O inocente, bueno, inocente. Me da igual. Pero inocente o ingenua al final viene a ser lo mismo. Y probablemente eso sea la parte de mi vida que me hace más empática, que es buenísimo para los demás y horrible para mí, porque la empatía duele mucho. La empatía se sufre mucho más siendo empática que siendo soberbio. En el libro también hay un consejo a este respecto, ¿no?, que decía que a los poderosos hay que hablarles con mucha firmeza, ¿no?, como sin dudar o sin genuflexiones, sin, ¿no?, sin rendirse, ¿no? Es que si tú te tratas a ti misma como una clase inferior, estás dando el poder a quien te trate para que te traten igual. Tú tienes que estar contenta y segura siempre de lo que eres para poder hablar mirando a los ojos. Si le tratas como una estrella, te tratarán como un fan, ¿no? Hombre, claro, eso es. No podía estar mejor dicho. Luego, una parte muy importante del libro es el amor. Sobre todo porque yo creo que nadie quiere ser una estrella. Ah, no, yo pensaba que nadie quería ser un fan. Bueno, yo no quiero ser fan. Yo la verdad es que si me preguntas con quién me gustaría cenar esta noche, te diría que con mi marido. O sea, que es que yo no soy mitómana en absoluto. Pero si tú piensas en cuánta gente establece un clasismo inverso... ¿En qué sentido? En el que tú tratas a alguien como si fuera superior y en ese momento le estás dotando de poder. Si tú tratas a los demás como si fueran más que tú, esa persona tiene todo el espacio para hacerte vulnerable.
no me lo vas a contar, pero ¿quién sería la persona más desagradable y snob que has conocido? Pues tendría que pensar, tendría que pensar. Hay que mojarse. Sí, pero es que la verdad es que yo tengo una memoria selectiva buenísima. Para olvidar a los altivos estos, ¿no? Es que no me interesan nada. Claro. Entonces, pues ahora mismo no, pues me imagino que en algunas ocasiones habré dicho, ¿y este de qué va? Pero se me ha olvidado los 2 minutos, porque la verdad es que fíjate, esa soy yo, dices, venganza, es que yo no tengo la certeza de haber estado así. Hombre, pues claro, snob y altanero cualquiera que haya querido apartar de mi vida en cualquier momento, que probablemente haya sido por eso, ¿no? Siempre. ¿Cómo se puede persistir siendo cándida en un mundo de hienas? Es muy difícil, súper difícil. Te tienes que poner el disfraz de hiena para que no te hagan más daño, pero yo no quiero perder mi vocación de ser feliz. Y esa la pierdes en el momento en el que sientes la indefensión aprendida. Si tú sientes una indefensión aprendida y permites, o sea, yo creo que la gente tiene todavía mucha capacidad de hacerme daño porque yo no quiero volverme fría. O sea, yo no quiero perder mis sentimientos de humanidad, que eso al final es por lo que he luchado toda mi vida. Pero yo procuraré seguir siendo cándida y seguiré teniendo mi disfraz de mala, que creo que lo hago bastante bien. Oye, ¿qué importancia tiene el sexo en la vida? Porque es verdad que es una novela también muy impregnada, si no de sexualidad, sí de sensualidad y sí de erotismo, ¿no? Y digamos que coloca el éxito de una relación o de un amor también muy en lo físico, ¿no? O en lo químico. Es que el sexo yo creo que es la forma más poderosa de comunicación y una pareja sin comunicación no funciona. Entonces, tú puedes tener muy buena comunicación conmigo, con un amigo, pero si la comunicación no se transmite a través de la piel, de las caricias, de los besos, que todo eso pues imagino que irá evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Pero si las caricias de quien tú quieres no te permean, eso no es amor, es otro sentimiento. Pero es algo que no se puede casi ni elegir, ¿no? Quiero decir, ¿te parece que las cartas... Hombre, la química, eso de las feromonas, las hasta las hormigas, marcadas, ¿no? Hasta las hormigas. Las cartas. Hombre, por eso yo creo que hay que buscar en la vida lo que dice Cata de vaciar para llenar, tener la vida vacía y no llenarla con cualquier persona que en un momento te pueda resultar conveniente o atractiva, porque probablemente persona que sea una historia de amor para ti no sea ni la más atractiva en principio ni la más conveniente. Me preocupaba en el libro y me preocupa en la vida el hecho de que te guste mucho a alguien, te fascine y te parezca muy atractivo y te vas enamorando sin que haya habido, por ejemplo, un encuentro físico, y luego cuando lo hay puede ser decepcionante. ¿Qué pasa con todo eso? Hombre, eso yo creo que es una situación muy habitual. De hecho, es que no quiero no quiero destripar el libro, pero bueno, de hecho, tú puedes tener a alguien tan idealizado. ¿Cuántas mujeres hay que estarían locas por decir, ¿con qué hombre pasarías una noche loca? Seguro que luego sería un desastre. Pero yo creo que el amor y la pasión y una relación duradera está en encontrar el sexo, el amor, la conexión de los cerebros y una conexión de las almas, ¿no? Porque la ternura, ¿no? Que es un concepto que también usas. La ternura, es que yo creo que la ternura es muy importante, porque la ternura es el desabrigo, la ternura es el desnudarte y el poder entender las debilidades del otro y proteger las debilidades del otro, aunque luego salgas y nadie note las debilidades, pero las vulnerabilidades en el amor se cubren muy bien. ¿Cómo se hace para alimentar esa Según mi pasión? criterio, o sea, esto todo es según mi criterio. Claro, sin duda. Mi opinión. Pero ¿cómo se hace para mantener esa pasión que es tan importante? Porque en el libro además tú haces una defensa acalorada del amor pasional, del amor que es un estallido, del amor que, como decía Cortázar, es como un rayo que te deja estaqueado en mitad del patio, ¿no? O el que, como decía Sabina, no es civilizado, ¿no? Y no tiene recibos ni escena del sofá. ¿Cómo se hace para mantener esto vivo? Porque es la gran pregunta que se hacen todas las parejas del mundo, ¿no? Pues... ¿Y cuánto dura?
¿Se puede mantener para siempre? Hombre, yo espero que sí, porque si no, pues fíjate, quienes creemos que tenemos una buena relación, se podría... Yo creo que la pasión es... iba a decir algo como cursi, pero es verdad que es como una planta, no iba a decirte como un jardín, pero es como cursi. O sea, tú tienes que sentirte protagonista de tu propia historia de amor y ser consciente de que tienes que escribirla. Y a veces la vida es compleja, difícil, pero lo que no se te puede olvidar es... Yo creo que he aprendido mucho al divorciar tanto. Porque he escuchado, claro, porque he escuchado muchas historias de desamor. Y el amor, hay un día en el que empieza a morirse. ¿Cómo se detecta? La mayoría de la gente no lo detecta, por eso acaban en rupturas. Pero si tú estás hiperalerta para que ese día, cuando llega, tener el botiquín a mano, y siempre vigilante para que no decaiga, o sea, hay que ser hasta un poco plasta, o sea, tú tienes que ser insistente de, oye, que esto tenemos que cuidarlo porque somos unos privilegiados, somos las personas que tenemos una historia satisfactoria y una historia plena de amor, tenemos que ser conscientes de que es un privilegio y eso hay que cuidarlo, o sea, y para cuidarlo hay que cuidarlo desde el primer día hasta el último. Y es un trabajo, amar es un trabajo, que ocupa muchas horas. Yo de hecho estoy a favor de la baja, por amor. De la baja, ¿no? De la baja por amor, por desamor. No, pero por amor también, cuando estás enamorándote necesitas todo el tiempo para pensar en esto y para levantar este asunto, no puedes trabajar. Pero eso es una crisis económica segura. Si tú tienes una baja por amor o por desamor, viviríamos en baja permanente. Pues habría sí. mucha gente que estaría incapacitado, ¿no? En una incapacidad permanente total. Sin duda. Qué bueno. Y algunos hasta una incapacidad permanente absoluta. Podemos hacer una distopía sobre... Pues mira, se puede hacer, pero realmente no trabajaría casi nadie, porque quien no vive no ama, y quien no ama no vive. Y entonces, pues que estaríamos cargando a los empresarios con nuestras vidas sentimentales, ¿no? Imagínate, si todos los días que no hubiéramos querido ir, no nos hubiéramos sentido con fuerzas para ir a trabajar, no hubiéramos ido. Total. Pues es que sería un absentismo laboral. ¿Cómo sabes tú que estás enamorada? ¿Cómo distingues? Pues es que ves, yo he vivido mucho y he oído hablar mucho de amor. Y creo que cuando dices estoy enamorada, o sea, hay dos formas de decir estoy enamorada. Estoy loca de amor, estoy enamoradísima, que eso puede decirse de una forma frívola muchísimas veces en la vida. Pero cuando tú un día decides e identificas que tus sentimientos son tan fuertes como para querer remar en el mismo sentido que una persona, ese día es un día grave, porque tú eres consciente de cómo te limitas la vida. Es verdad que pasas a depender... Es trágico incluso. Sí, es trágico, tragicómico, ¿no? Porque luego hasta tú te puedes reír de ti mismo, pero realmente el día que apuestas por una historia de amor es un día en el que le cedes, eso sí que es cedes poder. Ahí le cedes poder sobre tu vida a la otra persona. Porque realmente tu felicidad, tus emociones, tu bienestar va a depender mucho de que vuestra relación de equipo funcione. Y ese día, eso sí que es poder. El poder de una persona sobre otra por lo que tú le dejas. O sea, yo creo que la persona con la que Pedro J es más poderoso es conmigo. Quería preguntarte, ahora que hablábamos de amor y de sexo, ¿qué es lo que los hombres, aunque sea una generalización, pero es que necesitamos ordenar un poco el mundo a veces, no han entendido todavía del erotismo o del placer femenino? Yo creo que nosotras necesitamos lírica, hasta las más sexuales, hasta las que de repente sientan el sexo como algo más físico y más ocasional o más la búsqueda del placer por el placer. Yo creo que las mujeres, al menos las que yo conozco y con las que yo hablo, todas necesitan lírica y relato. Y teniendo una lírica, teniendo y lírica teatro y relato, en el mejor de los sentidos, claro, ¿no? es que claro, eso es la lírica, ¿no? Necesitamos una lírica viniendo del ira, necesitamos un contexto. Y ellos a lo mejor han pecado un poquito históricamente de brocha gorda en ese sentido, ¿no? O de no detenerse. Pero es que yo creo que muchas veces elaboración. Hablamos del machismo como si las únicas perjudicadas fuéramos las mujeres.
el machismo ha perjudicado muchísimo a los hombres, porque también les han dicho que no se llora, que no se siente, que sentir como una niña. Pues al final ha habido mucha castración emocional a unas generaciones de hombres. Los chicos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, son unos privilegiados con respecto a sus abuelos, que tenían que ser el hombre de la casa, el macho proveedor, y que también estaban bastante castrados emocionalmente. O sea, yo creo que el machismo y la vida de escaparate no solo ha castrado a las mujeres, ha castrado también a los hombres y les ha privado de muchas cosas. Por eso yo creo que las feministas son tan buenas amantes, porque buscan la igualdad en la relación, y eso es algo extraordinario. Cuando tú llevas... Esto que has dicho le molesta muchísimo a los machistas, ¿no? Bueno, porque claro, de que las y a las feministas machistas son grandes amantes y grandes conocedoras del sexo, por ejemplo. Bueno, pero no me refiero tanto ya al sexo solo, sino me refiero a las relaciones. Si tú quieres que te traten como una igual, tú vas a tratar a alguien como un igual. Y eso, la igualdad en una relación, es una maravilla, es un prodigio, ¿no? Es a lo que tenemos que tender todos, porque nadie es más que nadie. Estaba pensando en la gran polémica de esta semana, la de Will Smith. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Te gustaría que, a por mí, ejemplo, vamos, me hubiera parecido horrible. Me hubiera parecido horrible que él se hubiera levantado a darle una bofetada a nadie, por mí primero. ¿Te imaginas que Pedro J. le diera una bofetada a alguien cuando se mete contigo? Sería un poquito cinematográfico y tiene un puntito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que fíjate, yo creo que a esa mujer le ha hecho... Bueno, primero yo creo que él se ha hecho un daño a sí mismo brutal. Terrorífico, sin duda. Terrorífico, sí. Porque para muchos Will Smith es el prototipo del actor que ha evolucionado desde los que somos coetáneos más o menos de Will Smith. Le conocimos en El Príncipe de Bel-Air y estábamos enganchados porque era un poco la juventud americana frente a la juventud española, y era un poco pues una serie de referencia que veíamos antes de comer y que vimos crecer a un gran actor que luego nos hizo llorar En busca de la felicidad y que ha llegado a conseguir un Oscar y una vida plena, que yo creo que se ha cargado con una bofetada. Por eso te decía antes que es que el rencor no es buen consejero, pero yo creo que a esta mujer, que todas sabemos lo que supone la relación de una mujer con su pelo, sabemos lo que es la alopecia en las mujeres, que la alopecia femenina es un dramón, es un drama gravísimo, y esta mujer probablemente su entorno, quien ella quisiera, o incluso su foco de influencia, sabría que tiene alopecia, pero es que lo sabe el mundo entero. Es que el mundo entero sabe que tiene alopecia, el mundo entero sabe que se ha rumoreado sobre una posible relación suya con la persona que fue abofeteada, y a esta mujer la ha desnudado por demostrar que él defiende a su mujer. O sea, yo, de hecho, cuando se han metido conmigo, agradezco muchísimo el silencio de Pedro. Agradezco mucho el silencio de Pedro. O sea, nosotros hemos tomado la decisión de callar, y yo creo que flaco favor le ha hecho ese hombre a su mujer. Y dudo, mira, yo estudié mucho sobre esto, tengo un ensayo medio a acabar, que creo que no acabaré nunca, que es sobre mi derecho a no ser insultado. Entonces pues estudié mucho en la filosofía y cuando un padre le da una bofetada a un niño, siempre dicen que la bofetada la das por ti, por desahogarte en ese momento y por descargarte, porque si tú piensas que tu hijo ha hecho algo y tú le has dado una bofetada y de repente te planteas darle la bofetada al día siguiente por lo que hizo el día anterior, realmente dices, ¿cómo le voy a dar una bofetada? Te estás descargando tú. Entonces yo no creo que Will Smith lo hiciera por ella, creo que lo hizo por él. Y fue muy poco generoso, porque a ella la ha convertido en la Diana. De hecho, su cara, la cara de ella, lo dice, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me conviertes a mí en el foco de todas las miradas y yo estoy aquí acompañándote? El mundo sigue siendo machista para muchas cosas, y ahora todo el mundo habla de la alopecia cuando se habla con respeto, de la calva cuando se habla en mal tono, de la mujer de Will Smith. Y eso es una tristeza, la verdad a mí me parece muy triste, y creo que cuando vemos que alguien salta al foco de la noticia,
A mí algunas veces me causan escalofríos los titulares, porque la deformación profesional de los periodistas hace que vayamos hacia la tiranía del clic, ¿no? Y muchas veces cuando leo algunas cosas sobre alguien pienso, la deformación profesional hace que no se piense en las consecuencias que esto puede tener en los sentimientos de una persona, porque hay muchas formas de contar la verdad. La que a ti te interesa, porque va a dar más titulares, y la que realmente sería más generosa. Vale, para terminar todo y también el tema del amor y la seducción que comentábamos, quería preguntarte qué pasa con el hecho de dormir juntos. Creo que eres una gran defensora. Sí. ¿Y eso qué? Tengo entendido que en las casas grandes de las familias opulentas se estila mucho, ¿no? Lo de a veces dormir en habitaciones separadas, que no le puede pasar a la gente que vive en un piso de 60 metros cuadrados, por otra parte, ¿no? Yo no dormiré separada, salvo prescripción médica. O sea, yo creo que cuando tú tienes un proyecto común con alguien y una relación que tienes que cuidar día a día, también hay que cuidarlo noche a noche. Las preocupaciones hay que compartirlas y tú tienes que saber, o sea, cuando tú duermes con alguien, sabes si ese alguien está bien o no está bien. Y además, la soledad en la noche es muy mala consejera. Cuando tienes una relación de pareja que no funciona bien. Y yo, desde luego, soy una firme defensora de tocar a la persona a la que quieres. También en los sueños, aunque haya días que dijeras, hoy dormiría sola estupendamente, pero... Bueno, mira cómo hacía Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que tenían las casas y un puente que las unía. Oye, para tener cada uno yo su respeto espacio. las decisiones porque cada pareja pone sus reglas. Yo en las mías, de hecho, yo cuando me fui a vivir esto, no sé si le va a molestar al director, luego se lo preguntas. Bueno, lo pero cuando me fui a vivir con él, yo le dije, yo quiero dormir contigo todos los días. Wow. Y él me dijo, ¿todos los asustó, días? ¿Todos los días? Porque él no tenía bueno, pues eso no estaba en su cabeza. Esa cultura del... Bueno, eso no estaba en su cabeza y ahora, cuando he tenido un juicio fuera o algo, procura que vuelva a dormir a casa. Porque yo creo que eso engancha. Así que los tipos duros se ablandan, ¿eh? Hombre, claro, o sea, por eso yo relativizo tanto lo del poder, todos son personas. Ideal. Y la última pregunta que quería hacerte, ahí dices algo muy hermoso en el libro, que es que la seducción se encuentra en el mediastino, ¿no? O sea, esta cosa de localizar corporalmente sensaciones. Me interesa eso, es hermoso. Y te quería preguntar, ¿cómo seduces tú? Yo soy muy poco seductora. Venga, o sea, yo nunca he tenido la conciencia de estar seduciendo. No te creo nada. Mira, es verdad que probablemente las mujeres tengamos muchas de nosotras problemas con la autoestima. Entonces, mi autoestima nunca me hace tener la conciencia de estar seduciendo. De hecho, durante toda mi vida me ha pasado que yo he creído que las relaciones no estaban llegando a nada y un día me he encontrado con una sorpresa. Porque yo nunca... Con la gente enamoradísima ya. Pues no sé si enamoradísima, pero por lo menos entendiendo las historias de forma distinta a las que como las estaba entendiendo yo. Porque yo no soy consciente de estar seduciendo. O sea, yo estoy teniendo una conversación contigo en el mismo tono en el que hubiera tenido una cita. Para mí todas las personas son importantes y probablemente si seduzco a alguien sea por eso, porque no miro... No hay jerarquías en ese sentido, ¿no? No me deslumbro. Entonces te devuelvo el guante y ¿cómo eres seducida? ¿Qué te seduce? ¿Cómo se te seduce? La bondad y la inteligencia, cuando se unen. Y la forma y un relato. O sea, yo sí necesito un relato. Yo no soy tanto de vísceras como de... O sea, yo creo que la víscera más potente en mí es el corazón y yo necesito un relato. Y a mí se me seduce con la sonrisa más que con la carcajada. Me encanta, me apasiona el ingenio, me gusta la inteligencia fina y la confianza. Necesito confiar, no soporto ni la mentira ni la traición. No lo soporto, es algo superior a mis fuerzas. O sea, yo creo que alguien que me quiera no debe mentirme nunca porque yo es el día que me mienten rompo un vínculo.
No me gusta nada la mentira, creo que eso es una de las claves de este periódico y de este sitio, ¿no? No nos gusta la mentira. Y la última, por evocar esas maravillosas citas que tiene la protagonista del libro en escenarios maravillosos, ¿cuál sería tu cita predilecta? ¿O cómo sería un día y una noche perfecta para ti? Y puedes soñar en alto, como pues si mira, estuvieras si me escribiendo. preguntas ahora mismo, mi día favorito sería poder dormir 24 horas, porque estoy tan cansada siempre. O sea que si yo pudiera hacer algo excepcional, porque lo demás procuro que mi vida sea una cita perfecta continua. Entonces, si ahora me preguntas, ¿a qué aspirarías distinto a lo que haces siempre? A dormir, no te digo 24, 9 horas. O sea, eso para mí sería una aspiración, Wow. o sea, un sueño. Dormir 9 horas para mí sería un sueño, u 8. Duermo poco. Entonces, si me preguntas qué me apetecería hacer que no hago, poder dormir más. Descansar. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas me encanta gracias a ti. He aprendido mucho, ojo. Bueno, yo me he desnudado por completo y se ha visto claramente que eres la implacable Maldonado, ¿no? Por favor, si estoy seducida, aunque no intentes seducir. Sí. Bueno, déjate. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.